República de Colombia. Acuerdo NE 20. 16 de mayo de 2024. 11111111111111111 por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo. Proceso de selección No 2618 de 2024. La Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC. En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 7, 11, 12, 29 y 30 de la Ley 909 de 2004, modificada y adicionada por la Ley 1960 de 2019, los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, los artículos 1 y 2 del Decreto 498 de 2020 y en el numeral 21 del artículo 3 y numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo No 75 del 1 de noviembre de 2023 y, considerando el artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes. Adicionalmente, el artículo 130 superior dispone que, habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil, responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especia/-. Complementariamente, el artículo 209 ibidem determina que, la función administrativa, se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 prevé que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, que, con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público, actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. De conformidad con el artículo 11, literales c, e i, de la Ley 909 de 2004, le corresponde a la CNSC, entre otras funciones, la de elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento, y realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin. El artículo 28 de la ley precitada señala que la ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se realizarán de acuerdo con los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes,
eficacia y eficiencia. Continuación Acuerdo NB 2016 de mayo del 2024 página 2 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de planta de personal del Ministerio del Trabajo Proceso de Selección No 2618 de 2024. En el mismo sentido, el artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, determina que la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante procesos de selección abiertos y de ascenso, precisando que el de ascenso, tiene como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior dentro de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo o dentro del cuadro funcional de empleos. Por su parte, el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 498 de 2020, define el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera, señalando que si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá adelantarse proceso de selección específico para la respectiva entidad. Complementariamente el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, establece que las etapas de los procesos de selección son, y, la convocatoria, 2, el reclutamiento, 3, las pruebas, 4, las listas de elegibles y el periodo de prueba, señalando en su numeral un grado que la convocatoria, es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la Administración como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes. El artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, impone a los jefes de personal o a quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y específicos o especiales de origen legal administrados y vigilados por la CNESC, el deber de reportar los empleos de carrera vacantes de manera definitiva en el aplicativo SIMO Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en el módulo OPEC Oferta Pública de Empleos de Carrera de la CNESC, con la periodicidad y lineamientos que esta Comisión Nacional establezca. Igualmente, determina que tales entidades deben participar con la CNESC en el proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, debiendo tener previamente actualizados sus respectivos manuales específicos de funciones y competencias laborales, en adelante MEFCL. También ordena que deben priorizar y apropiar el monto de los recursos destinados para financiar y adelantar estos concursos. De igual forma, el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, ordena a las entidades públicas antes referidas, reportar la oferta pública de empleos de carrera en vacancia definitiva, en adelante OPEC, según el procedimiento que defina la CNESC. Con el fin de viabilizar el concurso de ascenso regulado en este artículo. Para el reporte de la OPEC en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, la CNESC, mediante acuerdo no CNESC 20191000008736 del 6 de septiembre de 2019, modificado por el acuerdo no 20211000020726 de 4 de agosto de 2021 y la circular externa CNES CENRO 0011 del 24 de noviembre de 2021, impartió los lineamientos, el plazo y otras instrucciones para que las aludidas entidades públicas cumplieran oportunamente con esta obligación.
Con relación con el deber de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-183 de 2019, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, precisó. Con fundamento en los anteriores elementos de juicio se procedió a analizar la constitucionalidad de la norma demandada. Este análisis concluyó, en primer lugar, que interpretación segunda a cual para poder hacer la convocatoria son necesarias las dos voluntades, fa de la CNSC y la de ta entidad u organismo cuyos cargos se proveerán por el concurso es abiertamente incompatible con la Constitución. Sin embargo, dado que hay otra interpretación posible, que se ajusta mejor a las exigencias constitucionales de colaboración armónica y de colaboración, art. 113 y 209 cp la de entender que, si bien el IF de la entidad u organismo puede suscribir la convocatoria como manifestación del principio de colaboración armónica de esta posibilidad no se sigue de ningún modo fil que pueda elaborar a modificarla u obstaculizar la ILGI, que la validez de la convocatoria dependa de la firma del IFD. La entidad u organismo. Continuación Acuerdo Entidos 2016 de mayo del 2024 página 3 de 21 por el cual se convoca y establecen FAS reglas del proceso de selección, en FA modalidad de ascenso y abierto. Para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de FA. Planta de personal del Ministerio del Trabajo Proceso de Selección No 2618 de 2024. Y que la CNSC, en tanto autor exclusivo de la convocatoria, no puede disponer la realización del concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad cuyos cargos se van a proveer. Por medio de los presupuestos de planeación y presupuesta es previstos en FA Ley Iltsikiyiti. Subrayado fuera de texto. Ahora, respecto a las listas de elegibles, el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, dispone que 4. Con los resultados de las pruebas de la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de aquella, se elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de 2 años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma entidad. El artículo 2.2.1.5.1 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 2365 de 2019, establece los lineamientos para que las entidades del Estado den cumplimiento a lo establecido en él. Artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten experiencia, con el fin de mitigar las barreras de entrada al mercado laboral de esta población. Al respecto, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 31 de marzo de 2020, decidió no realizar la prueba de valoración de antecedentes para los precitados empleos, haciendo extensiva esta decisión, en sesiones del 25 de junio y 24 de diciembre de 2020 y 27 de abril de 2021, a los empleos de los niveles técnico y asistencial que no requieren experiencia en su requisito mínimo, ofertados en otros procesos de selección. En aplicación de la citada norma, el Gobierno Nacional a través de la Directiva Presidencial 01 de 2020, dirigida a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, impartió la directriz al Departamento Administrativo de la Función Pública DAF, para que,
en coordinación con la CNESC, identificar a los empleos en vacancia definitiva que se encuentren ofertados mediante concursos de mérito, que no requieren experiencia profesional o que permiten la aplicación de equivalencias, con el fin de darlos a conocer a los jóvenes mediante su publicación en la página web de las entidades del Estado que se encuentren adelantando tales concursos. En el mismo sentido, el artículo 9 de la Ley 2214 de 2022, por medio de la cual se reglamenta el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, se toman medidas para fortalecer las medidas que promueven el empleo juvenil y se dictan otras disposiciones. Resalta el deber de promocionar a los jóvenes de entre 18 y 28 años, que no cuenten con experiencia laboral, las vacantes a las que puedan acceder mediante concursos de mérito. Igualmente, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 16 de abril de 2020, aprobó la aplicación de una prueba de ejecución para los empleos denominados conductor mecánico, en lugar de la prueba de valoración de antecedentes, aprobación que se ve reflejada en el acta no 032 de la misma fecha. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, dispone lo siguiente. A los servidores públicos del nivel asistencial y técnico que hayan sido vinculados con anterioridad a la expedición de los decretos 770 y 785 de 2005 que participen en procesos de selección, se les exigirán como requisitos para el cargo al que concursan, los mismos que se encontraban vigentes al momento de su vinculación, esto siempre que dichos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron vinculados. Continuación Acuerdo MI 20. 16 de mayo del 2024 página 4 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo Proceso de Selección No-2618 de 2024. De otra parte, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional y o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público y o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando además en sus artículos 3, 6 y 7 de la citada ley que. Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entamo laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Artículo 6. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Artículo 7. Reglamentación. El Gobierno Nacional en un término de 3 meses reglamentará las disposiciones a fin de dar cumplimiento a la presente ley. Aunado a lo anterior, el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por el artículo 16 de la Ley 2113 de 2021,
adicionado por los artículos 3 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y por el artículo 9 de la Ley 2221 de 2022, establece. Artículo 2. Equivalencia de experiencias. Con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencias, a partir de fa presente / las pasantías prácticas y judicaturas servicio en los consultorios, jurídicos monitorías contratos laborales contratos de prestación de servicios la prestación de servicio social PDET y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente serán acreditables como experiencia profesional válida siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco de sus competencias, en un término no superior a 12 meses contados a partir de la expedición de la presente ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida. En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del sector de función pública, las equivalencias deberán estar articuladas con el decreto número 1083 de 2015 o el que haga sus veces. Parágrafo primero. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo segundo. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional. Continuación Acuerdo NS, 2016 de mayo del 2024 página 5 de 21 por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo Proceso de Selección No 2618 de 2024. Requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público. Subrayado fuera de textol. Parágrafo cuarto. Para el caso del servido en consultorios jurídicos, la experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencia será de 6 meses, subrayado fuera de textol. Mediante el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, fue adicionado un parágrafo al artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, en los siguientes términos. Parágrafo. Sin distinción de edad, quienes cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento. Por su parte, el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, por el cual se reglamenta el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, adiciona el capítulo 6 al título 5 de la parte 2 del libro 2 del Decreto número 1083 del 2015, en
Lo relacionado con el reconocimiento de la experiencia previa como experiencia profesional válida para la inserción laboral de jóvenes en el sector público, así. Artículo 1. Adicionar el capítulo 6 al título 5 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1083 del 2015, el cual quedará así. Artículo 22.5.6.2, ámbito de aplicación. Las normas de este capítulo regulan el reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional válida y son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral y productiva de jóvenes en el sector público. Parágrafo 1. De acuerdo con los artículos 5 de la Ley 1622 de 2013 y 1 de la Ley 2039 del 2020, las normas previstas en este capítulo son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral en el sector público de los jóvenes que estén entre los 14 y los 28 años. Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en este capítulo son aplicables para efectos de la provisión temporal o definitiva de los empleos públicos. Las entidades territoriales darán aplicación al contenido de este decreto. Parágrafo 3. De acuerdo con los artículos 229 del Decreto Ley 019 de 2012 y 2.2.2.3. 7 del Decreto 1083 de 2015, el ámbito de aplicación de las normas previstas en este capítulo expresamente excluye las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, cuya experiencia profesional solo se computará a partir de la inscripción o registro profesional. Parágrafo 4. De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, las prácticas en relación docencia de servicio en el área de la salud, el contrato de aprendizaje establecido en la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios y la judicatura, seguirán siendo reguladas por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes. Artículo 22.5.6.3. Reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional. Las autoridades encargadas del desarrollo y diseño de los concursos de méritos, los directores de contratación y los jefes de talento humano o quienes hagan sus veces deberán. Continuación Acuerdo NB 20. 16 de mayo del 2024 página 6 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de Planta de Personal del Ministerio del Trabajo Proceso de Selección 618 de 2024. Reconocer como experiencia profesional válida el 90%, de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, al desarrollo de las actividades formativas. Parágrafo 1. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de que trata el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 solo valdrá como experiencia profesional válida cuando el contenido de la actividad formativa o de práctica guarde relación directa con el programa cursado por el estudiante y cuando aporte la certificación que expida la autoridad competente. Parágrafo 2. El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en este artículo únicamente operará si el estudiante ha culminado su programa formativo, siempre y cuando no se trate de los casos previstos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 3.
El ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes y la equivalencia de experiencia previa por experiencia profesional válida no habilitará a su beneficiario para ejercer la respectiva profesión. Parágrafo 4. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica laboral toda actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria, ofrecidos por las escuelas normales superiores, o de educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con visión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación, para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Subraya fuera del texto. Mediante el Acuerdo No. 0165 de 2020, modificado por el Acuerdo No. 0013 de 2021, la CNESC reglamenta la conformación, organización y manejo de Banco Nacional de listas de elegibles para el Sistema General de Carrera y sistemas específicos y especiales de origen legal en lo que les aplique. Con el Acuerdo No. 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo No. 236 de la misma anualidad, la CNESC estableció el procedimiento para audiencias públicas para escogencia de vacante de un empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel nacional. En aplicación de la anterior normativa, la CNESC en el uso de sus competencias constitucionales y legales, adelantó conjuntamente con el Ministerio del Trabajo en adelante entidad, la etapa de planeación para realizar el presente proceso de selección. En cumplimiento de esta labor, la entidad registró en Simo la correspondiente OPEC para este proceso de selección, la cual fue certificada por su representante legal y la jefe de la unidad de personal, o su equivalente, al registrarla en este aplicativo y aceptar sus condiciones de uso, directamente o mediante otros usuarios creados, habilitados o autorizados por ellos o por sus antecesores, certificando igualmente, que la información contenida en el presente reporte de la oferta pública de empleos de carrera administrativa OPEC, corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información reportada corresponde a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente, o su equivalente. Adicionalmente, los referidos funcionarios, al certificar la aludida OPEC, asumieron que consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información serán de exclusiva responsabilidad de la entidad, o que se exime a la Comisión Nacional del Servicio Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros, por la información reportada. Continuación Acuerdo NB 20. 16 de mayo del 2024 página 7 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo. Proceso de selección No. 2618 de 2024. Respecto de la aplicación del Decreto 2365 de 2019, para el presente proceso de selección la entidad reportó la existencia de empleos sin requisito mínimo de experiencia, respecto de los cuales y en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 9 de la Ley 2214 de 2022, se efectuará la respectiva promoción en la etapa de divulgación del proceso. Con relación a la aplicación de la disposición contenida en el artículo 2.2.2.4.11 del Decreto No. 1083 de 2015,
adicionado por el artículo 2 del Decreto Reglamentario 498 de 2020, mediante oficio radicado en la CNESC bajo el no 2024-R077236 del 15 de abril de 2024, la entidad reportó la existencia de servidores públicos provisionales activos de los niveles asistencial y técnico vinculados con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 770 de 2005, que desde entonces no han cambiado de empleo. Que el artículo 14 del Acuerdo No 75 del 10 de noviembre de 2023, contempla a cargo de los despachos, entre otras, la función de elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, los acuerdos y sus anexos, así como sus modificaciones, mediante los cuales se convoca y se establecen las reglas de los procesos de selección a su cargo, y suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena, razón por la que este despacho es competente para emitir el presente acto administrativo. Con fundamento en lo señalado en la jurisprudencia del Consejo de Estado, a través de la sentencia con radicación número 1100103500020160101700, 4574-16, MP César Palomino Cortés, en la que se señaló. En este sentido, esta sección resalta que cuando la norma contenida en la disposición del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 se refiere a suscripción de la convocatoria, implica que tanto la CNESC como la entidad beneficiaria deben adelantar ineludiblemente una etapa previa de planeación y coordinación interinstitucional por las implicaciones administrativas y presupuestas que ello comporta, sin que este proceso de participación e interrelación implique necesariamente que ambas entidades, a través de sus representantes legales, deban concurrir con su firma en el acto administrativo que incorpora la convocatoria al proceso de selección o concurso. El presente acuerdo podrá ser suscrito únicamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil, gozando de plena validez legal, en caso de que a ello haya lugar. Con base en la OPEC registrada y certificada en SIMO por la entidad, la Sala Plena de la CNESC, conforme lo establecido en el numeral 21 del artículo 3 del Acuerdo No 75 del 1 de noviembre de 2023, en sesión del 18 de abril de 2024, aprobó el presente acuerdo y su anexo, mediante el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de que trata este acto administrativo. En mérito de lo expuesto, la CNESC acuerda. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Convocatoria. Convocar a proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer las vacantes definitivas de los empleos referidos en el artículo 8 del presente acuerdo, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Ministerio de Trabajo, que se identificará como proceso de selección No 2618 de 2024. Parágrafo. Hace parte integral del presente acuerdo, el anexo que contiene de manera detallada las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, este acuerdo y su anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto del mismo, a la CNESC, a la universidad pública o privada o institución de educación superior que lo desarrolle y a los participantes inscritos. Continuación Acuerdo N9-20 16 de mayo del 2024 página B de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto,
para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo. Proceso de selección No. 2618 de 2024. Artículo 2. Entidad responsable del proceso de selección. La entidad responsable del presente proceso de selección es la CNSC, quien en virtud de las disposiciones del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar sus diferentes etapas con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Artículo 3. Estructura del proceso de selección. El presente proceso de selección comprende las siguientes etapas. 1. Convocatoria y divulgación. 2. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 2.1 Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad de ascenso. 2.2 Identificación y declaratoria de desierto del proceso de selección de vacantes sin inscritos de empleos ofertados en la modalidad de ascenso. Cuando aplique. 2.3 Ajuste de la OPEC del proceso de selección en la modalidad abierto, para incluir las vacantes para las cuales se declaró desierto el proceso de selección en la modalidad de ascenso. Cuando aplique. 2.4 Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad de abierto. 3. Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM, de todos los participantes inscritos en el proceso de selección en las modalidades de abierto y de ascenso. 4. Aplicación de pruebas a los participantes admitidos en la etapa de VRM en cualquier modalidad de este proceso de selección. 4.1 Pruebas sobre competencias funcionales. 4.2 Pruebas sobre competencias comportamentales. 4.3 Pruebas de ejecución para los empleos de conductor mecánico. Cuando aplique. 4.4 Valoración de antecedentes. Cuando aplique. 5. Conformación y adopción de las listas de elegibles para los empleos ofertados en este proceso de selección. Artículo 4. Vinculación en periodo de prueba. Las situaciones administrativas relativas al nombramiento y al periodo de prueba son de exclusiva competencia del nominador, las cuales deben seguir las reglas establecidas en la normatividad vigente sobre la materia. Por ello, la jefe de la unidad de personal debe verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del empleo antes de efectuar el nombramiento. Artículo 5. Normas que rigen el proceso de selección. El proceso de selección que se convoca mediante el presente acuerdo, se regirá de manera especial por lo establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, los decretos Ley 760 y 770 de 2005, la Ley 1033 de 2006, el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 y sus modificaciones, la Ley 1960 de 2019, el Decreto 498 de 2020, las leyes 2039 y 2043 de 2020, las leyes 2113 y 2119 de 2021, el Decreto 952 de 2021, la Ley 2214 de 2022, el MEFC vigente de la entidad, con base en el cual se realiza este proceso de selección, lo dispuesto en este acuerdo y su anexo y por las demás normas concordantes y vigentes. Sobre la materia. Parágrafo 1. Como quiera que el artículo 2 de la Ley 2039 del 27 de julio de 2020, modificado por las leyes 2113 y 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021,
regula algunos tipos de experiencia laboral también regulados por la Ley 2043 de la misma fecha, para efectos de la VRM y la prueba de valoración de antecedentes de este proceso de selección, se van a aplicar, en estos casos, según las especificaciones previstas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo, las disposiciones pertinentes de la Ley 2043 de 2020, en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, que dispone que debe aplicarse la situación normativa más favorable al trabajador cuando la misma se encuentre regulada en varias fuentes formales del derecho. Continuación Acuerdo NA 20. 16 de mayo del 2024 página 9 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo Proceso de Selección No 2618 de 2024. Parágrafo 2. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 y la Ley 2043 de 2020, se aplicarán los lineamientos definidos para el efecto en el criterio unificado verificación de requisitos mínimos y prueba de valoración de antecedentes de los aspirantes inscritos en los procesos de selección que realiza FACNESC para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera administrativa, sus complementaciones y modificaciones. Artículo 6. Financiación del proceso de selección. De conformidad con el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de los costos que conlleva la realización del presente proceso de selección son las siguientes. 1. A cargo de los aspirantes, el monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en este proceso de selección, en cualquiera de sus modalidades, ascenso o abierto, el cual se cobrará según el nivel jerárquico del empleo al que aspiren, así. Para los niveles asesor y profesional, un salario y medio mínimo diario legal vigente, 1.5 SMDLV. Para los niveles técnico y asistencial, un salario mínimo diario legal vigente, 1 SMDLV. Este pago se deberá realizar en la forma establecida en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo, en las fechas que la CNESC determine, las cuales serán publicadas oportunamente en su sitio web www.cnesc.gov.co y/o enlace. A cargo de la entidad que oferta los empleos a proveer, el monto equivalente al costo total de este proceso de selección menos el monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en el mismo que hagan los aspirantes a este proceso. Parágrafo 1. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de presentación de las pruebas y a la diligencia de acceso a las mismas, en los casos en que este último trámite proceda, los asumirá de manera obligatoria y exclusiva el aspirante. Parágrafo 2. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 11 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, EOP, y el techo del marco de gasto de mediano plazo, las entidades del nivel nacional deberán priorizar el gasto para adelantar los concursos de méritos. Artículo 7. Requisitos generales de participación y causales de exclusión. Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso de selección y las causales de exclusión del mismo.
7.1 Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. 1. Ser ciudadano, a. Colombiano, a. Mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad que oferta el respectivo empleo en esta modalidad, condición que debe mantener durante todo el proceso de selección. 5. Presentar cumplidamente, en las fechas establecidas por la CNESC, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección. 6. Inscribirse en un empleo que represente ascenso en términos del nivel jerárquico / grado / salario. Continuación Acuerdo N220. 16 de mayo del 2024 página 10 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo. Proceso de selección No 2618 de 2024. 7. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MECL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 8. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en la modalidad de abierto. 9. No encontrarse incurso en causales constitucionales y o legales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. Primero, no encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y o que persistan al momento de posesionarse. 11. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. 7.2 Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad de abierto. 1. Ser ciudadano, a. Colombiano, a. Mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Presentar cumplidamente, en las fechas establecidas por la CNESC, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección. 5. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en la modalidad de ascenso. 6. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MECL vigente de la entidad que lo ofrece, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 7. No encontrarse incurso en causales constitucionales y o legales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. 8. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y o que persistan al momento de posesionarse. 9. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. 7.3 Son causales de exclusión de este proceso de selección. 1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 2. No ser ciudadano, a. Colombiano, a. o ser menor de edad. 3. No presentar en las fechas establecidas por la CNESC, las diferentes pruebas previstas para este proceso de selección. 4. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribe el aspirante, establecidos en el MECL vigente de la entidad que lo ofrece, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC.
5. Conocer o divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar en este proceso de selección. 6. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas para este proceso de selección. 7. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en este proceso de selección. 8. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selección. 9. Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en este proceso de selección. 10. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas previstas en este proceso de selección. 11. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en este proceso de selección. 12. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente acuerdo y su anexo como en los demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso de selección. Continuación Acuerdo M. 20. 16 de mayo del 2024 página 11 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia de FINIUVA pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo. Proceso de Selección No 2618 de 2024. 13. Para los interesados en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, no acreditar derechos de carrera administrativa en el Ministerio del Trabajo o no mantener esta condición durante todo el proceso de selección o inscribirse en un empleo que no represente ascenso en términos del nivel jerárquico o grado o salario. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier momento de este proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales, disciplinarias, penales o administrativas a que haya lugar. Parágrafo 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normativa serán responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los números anteriores de los requisitos de participación, será impedimento para tomar posesión del cargo. Parágrafo 2. En virtud de la presunción de la buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. Las anomalías, inconsistencias o falsedades en la información, documentación o en las pruebas, o intento de fraude, podrá conllevar a las sanciones legales o reglamentarias a que haya lugar, o a la exclusión del proceso de selección en el estado en que éste se encuentre. Parágrafo 3. Cuando un aspirante inscrito en el proceso de selección en la modalidad de ascenso pierda los derechos de carrera administrativa en la entidad, el representante legal o la jefe de la unidad de personal de la misma, debe informar a la CNESC inmediatamente dicha situación para que el aspirante sea excluido del presente proceso de selección. Parágrafo 4. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales o locales para prevenir y mitigar cualquier enfermedad de alto riesgo para la salud se encuentren vigentes a la fecha de presentación de las pruebas previstas para este proceso de selección, los aspirantes citados a las mismas deberán acudir al lugar de su aplicación con los elementos de bioseguridad establecidos y cumplir estrictamente los protocolos que se definan para tal fin. A quienes incumplan con lo establecido en este parágrafo no se le permitirá el ingreso al sitio de aplicación de las pruebas, y no habrá lugar a la reprogramación de las mismas en una fecha posterior, con lo que se entienden excluidos de este proceso de selección. Igual condición aplica para la diligencia del acceso a pruebas, a quienes en su momento lo soliciten, en los términos del anexo del presente acuerdo. Parágrafo 5.
Los aspirantes varones que queden en lista de elegibles y sean nombrados en estricto orden de mérito en los empleos vacantes objeto del presente proceso de selección, deberán acreditar su situación militar de conformidad con la normatividad vigente y cuando así corresponda de acuerdo con la ley. Por otra parte, para los empleos ubicados en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se deberá contar con los requisitos de residencia correspondientes, según disposiciones de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, OCCRE. Capítulo 11. Empleos convocados para el proceso de selección. Artículo 8. OPEC para el proceso de selección. La OPEC para este proceso de selección es la siguiente. Tabla No. 1. Total de empleos y vacantes ofertados por la entidad. Nivel jerárquico: número de empleos, número de vacantes, asesor 812, profesional 201 953. Continuación: Acuerdo N920. 16 de mayo del 2024, página 12 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo. Proceso de selección No. 2618 de 2024. Nivel jerárquico: número de empleos, número de vacantes, técnico 959, asistencial 23 276, total 241.300. Tabla No. 2. OPEC para el proceso de selección en la modalidad de ascenso. Nivel jerárquico: número de empleos, número de vacantes, asesor 46, profesional 112 304, técnico 539, asistencial 941, total 130 390. Tabla No. 3. OPEC para el proceso de selección en la modalidad de abierto. Nivel jerárquico: número de empleos, número de vacantes, asesor 46, profesional 89 649, técnico 420, asistencial 14 235, total 111 910. Tabla No. 4. Empleos que no requieren experiencia en la modalidad de ascenso y abierto. Nivel jerárquico: número de empleos, número de vacantes, profesional 236, técnico 221, asistencial 569, total 9226. Tabla No. 5. Empleos denominados conductor mecánico en la modalidad de ascenso y abierto. Nivel jerárquico: número de empleos, número de vacantes, asistencial 47, total 47. Parágrafo 1. La OPEC, que forma parte integral del presente acuerdo, fue registrada en SIMO y certificada por la entidad y es de su responsabilidad exclusiva, así como el MEFCL que dicha entidad envió a la CNESC, con base en el cual se realiza este proceso de selección, según los detalles expuestos en la parte considerativa de este acuerdo. Las consecuencias derivadas de la inexactitud, inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocación, omisión o falsedad de la información del MEFCL o de la OPEC reportada por la aludida entidad, así como de las modificaciones que realice a esta información una vez iniciada la etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones, serán de su exclusiva. Continuación: Acuerdo N.L. 16 de mayo del 2024, página 13 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa y Planta de Personal del Ministerio del Trabajo. Proceso de selección No. 2618 de 2024. Responsabilidad: por lo que la CNESC queda exenta de cualquier clase de responsabilidad frente a terceros por tal información.
En caso de existir diferencias entre la OPEC registrada en SIMO por la entidad y el referido MEFCL, prevalecerá este último. Asimismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho MEFCL y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior. Parágrafo 2. Es responsabilidad del representante legal de la entidad informar mediante comunicación oficial a la CNESC, antes del inicio de la etapa de inscripciones de este proceso de selección, cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada en SIMO con ocasión del ajuste del MEFCL para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en la respectiva planta de personal. En todos los casos, los correspondientes ajustes a la OPEC registrada en SIMO los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes del inicio de la referida etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones. Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNESC le solicite por imprecisiones que llegase a identificar en la OPEC registrada. Iniciada la etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones y durante la vigencia de las listas de elegibles, el representante legal o cualquier otra persona de la entidad no pueden modificar la información registrada en SIMO para este proceso de selección. Parágrafo 3. Los ajustes a la información registrada en SIMO de los empleos reportados en la OPEC, que la entidad solicite con posterioridad a la aprobación de este acuerdo y antes de que inicie la correspondiente etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad de ascenso o abierto, los cuales no modifiquen la cantidad de empleos o de vacantes reportadas por nivel jerárquico, ni ninguna otra información contenida en los artículos del presente acuerdo en los que se define la OPEC o las reglas que rigen este proceso de selección, se tramitarán conforme lo establecido en el numeral 6 del artículo 14 del Acuerdo CNESC No 75 de 2023 o en la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo 4. En los casos en que la OPEC registrada en SIMO por la entidad señale para algún empleo, vacantes con diferentes ubicaciones geográficas o sedes, se debe entender que dichas ubicaciones geográficas o sedes son meramente indicativas, por lo que la entidad las puede cambiar en cualquier momento de este proceso de selección sin que ello implique un cambio en la OPEC o en este acuerdo ni, por consiguiente, en las inscripciones de los aspirantes, quienes se inscriben a un empleo no a sus vacantes ni a sus ubicaciones geográficas o sedes, pues la entidad cuenta con una planta global de empleos, en virtud de la cual se entiende que los participantes en este proceso de selección, con su inscripción, aceptan esta situación. Parágrafo 5. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los requisitos y funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de selección, tanto en el MEFCL vigente de la respectiva entidad, con base en el cual se realiza el mismo, como en la OPEC registrada por dicha entidad, información que se encuentra publicada en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO. Parágrafo 6. El número de empleos y/o vacantes convocadas para concurso abierto pueden aumentar dependiendo de la declaratoria de desierto del proceso de selección en la modalidad de ascenso para empleos o vacantes. Cuando aplique. Capítulo 111 Divulgación del proceso de selección e inscripciones. Artículo 9. Divulgación del proceso de selección. El presente acuerdo y su anexo se divulgarán en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, en el sitio web de la entidad para la que se realiza este proceso de selección, en el sitio web del Departamento Administrativo de la Continuación Acuerdo NS, 20. 16 de mayo del 2024 página 14 de 21.
por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo. Proceso de selección No 2618 de 2024. Función Pública, DAFP, y en el sitio web de la institución contratada para la realización de este concurso de méritos, a partir de la fecha que establezca esta Comisión Nacional, y permanecerán publicados durante el desarrollo del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004. Parágrafo 1. En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, la OPEC se publicará en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada por los ciudadanos interesados en este proceso de selección, con al menos 5 días hábiles de antelación al inicio de las inscripciones para las modalidades de ascenso y abierto, respectivamente. Parágrafo 2. Es responsabilidad de la entidad para la que se realiza el presente proceso de selección y del DAFP, la publicación en su sitio web del presente acuerdo, su anexo y sus modificaciones. Artículo 10. Corrección o modificación de la convocatoria. De conformidad con el artículo 2.2.6.4 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, antes de dar inicio a la etapa de inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada, de oficio o a solicitud de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección, debidamente juzgada y aprobada por la CNESC, y su divulgación se hará en los mismos medios utilizados para divulgar la convocatoria inicial. Iniciada la etapa de inscripciones, la convocatoria solamente podrá modificarse por la CNESC en cuanto a las fechas de inscripciones o a las fechas, horas y lugares de aplicación de las pruebas. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente. Estos cambios se divulgarán en el sitio web de la CNESC, www.cnesc.gov.co y/o enlace SIMO, y por diferentes medios de comunicación que defina esta Comisión Nacional, por lo menos dos días hábiles antes de la ocurrencia efectiva de los mismos. Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores formales se podrán corregir en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo previsto por el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. O de la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo 2. Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, correcciones, adiciones o modificaciones al presente acuerdo o su anexo, serán suscritos únicamente por la CNESC. Artículo 11. Condiciones previas a la etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones. Los aspirantes interesados en participar en este proceso de selección, ya sea en su modalidad de ascenso o abierto, antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta las respectivas condiciones previas establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 12. Procedimiento para las inscripciones. La CNESC informará en su sitio web, www.cnesc.gov.co y/o enlace SIMO, con al menos 5 días hábiles de antelación, la fecha de inicio y duración de la etapa de inscripciones para este proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto. El procedimiento que deben seguir los aspirantes para realizar su inscripción es el que se describe en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo.
Si antes de finalizar el plazo de adquisición de derechos de participación e inscripciones para este proceso de selección en la modalidad abierto no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos o se cuenta con menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNESC ampliará dicho plazo, caso en el cual, se publicará el aviso informativo y divulgará con oportunidad a los interesados, en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co y en el sitio web de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección. Continuación Acuerdo N. 220. 16 de mayo del 2024 página 15 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de Planta de Personal del Ministerio del Trabajo Proceso de Selección No 2618 de 2024. Capítulo 4 Verificación de requisitos mínimos. Artículo 13. Verificación de requisitos mínimos. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en correspondiente MEFCL, transcritos en la OPEC, para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de selección en las modalidades ascenso y abierto, se realizará. Todos los aspirantes inscritos con base en la documentación que registraron en SIMO hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones, conforme al último reporte de inscripción generado por el sistema. Se aclara que la VRM no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se realiza a todos los aspirantes inscritos, de acuerdo con los estudios y experiencia exigidos para el empleo que hayan seleccionado y que estén señalados en el MEFCL y en la OPEC de la entidad, con el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en el concurso de méritos. Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso de selección y quienes no, serán inadmitidos y no podrán continuar en el mismo. Parágrafo. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, solamente aplica para los funcionarios públicos vinculados a través de nombramiento provisional y que se encuentran en servicio activo, que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 770 del 2005, en empleos de los niveles técnico y asistencial, que desde entonces no han cambiado de empleo y que se inscriban a este mismo empleo en el presente proceso de selección, quienes, una vez certificados por la entidad correspondiente, nombres y apellidos, tipo y número de documento de identificación, empleo ocupado desde tal fecha, entre otros datos, en los términos, plazos, medios, etc., que le indique la CNESC, van a ser admitidos a este proceso de selección, para que presenten las respectivas pruebas. Los eventuales beneficiarios de esta norma que se inscriban en otros empleos o que la respectiva entidad no los certifique con la oportunidad, condiciones, etc., requeridas por la CNESC, van a ser tratados con las reglas generales de VRM establecidas para este proceso de selección. Cuando aplique. Artículo 14. Especificaciones técnicas para la etapa de VRM. Para la etapa de VRM, los aspirantes deben tener en cuenta las respectivas especificaciones técnicas establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 15.
Publicación de resultados y reclamaciones en la etapa de VRM. La información sobre la publicación de resultados, las reclamaciones y la decisión de estas para la etapa de VRM del proceso de selección debe ser consultada en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Capítulo V. Pruebas a aplicar en el proceso de selección. Artículo 16. Pruebas a aplicar, carácter y ponderación. De conformidad con el artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas a aplicar en este proceso de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad, adecuación y potencialidad de los aspirantes a los diferentes empleos que se convocan, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades y continuación Acuerdo NY 20. 16 de mayo del 2024 página 16 de 21. Por el cual se convoca y establece en FAS reglas del proceso de selección, en FA modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo Proceso de Selección No 2618 de 2024. Competencias requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de los mismos. La valoración de estos factores se realizará con medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros previamente establecidos. En los términos del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas aplicadas o a utilizarse en esta clase de procesos de selección tienen carácter reservado solo, SIC, serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo o de los procesos de reclamación subrayado fuera de texto. Específicamente, en este proceso de selección se van a aplicar pruebas escritas para evaluar las competencias funcionales y comportamentales, pruebas de ejecución-conducción, si aplica, y la valoración de antecedentes, según se detalla en las siguientes tablas. Tabla No 6. Pruebas a aplicar en el proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto para los empleos que no exigen experiencia 1, cuando aplique. Pruebas carácter peso porcentual puntaje mínimo aprobatorio competencias funcionales eliminatorias 75% 65.00 competencias comportamentales clasificatoria 25% N/A total 100%. Tabla No 7. Pruebas a aplicar en el proceso de selección para los empleos denominados conductor mecánico, cuando aplique. Pruebas carácter peso porcentual puntaje mínimo aprobatorio competencias funcionales eliminatoria 30% 65.00 competencias comportamentales clasificatoria 25% N/A prueba de ejecución clasificatoria 45% N/A total 100%. Tabla No 8. Pruebas a aplicar en el proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto para los empleos que exigen experiencia 2. 1. De acuerdo con criterio aprobado en sala plena de la CNESC llevada a cabo el día 31 de marzo de 2020, la distribución del valor porcentual de la prueba de valoración de antecedentes para procesos de selección que incluyan empleos en los cuales no se exigen experiencia, ni requisitos adicionales, se distribuye entre la prueba de competencias funcionales y la prueba de competencias comportamentales, así, y, competencias funcionales 75% y 2, competencias comportamentales 25%. 2. De acuerdo con el criterio aprobado en sala plena de la CNESC llevada a cabo el día 31 de marzo de 2020,
la distribución del valor porcentual de la prueba de valoración de antecedentes para procesos de selección que incluyan empleos en los cuales no se exigen experiencia, ni requisitos adicionales, se distribuye entre la prueba de competencias funcionales y la prueba de competencias comportamentales, así, y, competencias funcionales 75% y 2, competencias comportamentales 25%. Continuación Acuerdo N, L20. 16 de mayo del 2024, página 17 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de Planta de Personal del Ministerio del Trabajo. Proceso de selección No 2618 de 2024. Pruebas carácter peso porcentual puntaje mínimo aprobatorio competencias funcionales eliminatorias 60% 65.00 competencias comportamentales clasificatoria 20% N/A valoración de antecedentes clasificatoria 20% N/A total 100%. Artículo 17. Pruebas escritas y de ejecución. Las especificaciones técnicas, la citación y las ciudades de presentación de estas pruebas se encuentran definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. De conformidad con las especificaciones del anexo de este acuerdo, la S. Fechas, S. y horas, S. de presentación de las pruebas escritas y de ejecución de que trata este artículo, no se reprogramarán por causa de situaciones particulares, casos fortuitos o de fuerza mayor que presenten los participantes, pues al tratarse de pruebas masivas que se aplican a todos los aspirantes en una misma jornada, se deben garantizar los principios de igualdad frente a todos los que participan en este proceso de selección, de prevalencia del interés general sobre el particular, de economía y de celeridad, principios esenciales en un Estado social de derecho y, particularmente, en estos concursos de mérito. Esta regla se entiende aceptada por los aspirantes con su inscripción a este proceso de selección. Artículo 18. Publicación de resultados y reclamaciones en las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. La información sobre la publicación de los resultados de las pruebas escritas y de ejecución y las decisiones que resuelven las reclamaciones que tales resultados generen se debe consultar en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 19. Prueba de valoración de antecedentes. Solamente se va a aplicar a los aspirantes admitidos a los empleos especificados en el artículo 16 del presente acuerdo que hayan superado la prueba eliminatoria, según las especificaciones técnicas definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo 1. No se aplicará la prueba de valoración de antecedentes para los empleos de los niveles profesional, técnico y asistencial ofertados que no requieran experiencia, ni para los empleos del nivel asistencial ofertados correspondientes al cargo de conductor mecánico. Parágrafo 2. Para los aspirantes a los que se refiere el artículo 2.2.2.4.11 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, adicionado por el artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que se inscriban a los mismos empleos de los niveles técnico y asistencial en los que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 770 de 2005 y en los que desde entonces han permanecido. La prueba de valoración de antecedentes va a partir de los requisitos que se exigen para estos empleos en el MEFCL utilizado para el presente proceso de selección reportados a la OPEC, o en la ley en caso de aplicar. Cuando aplique.
Artículo 20. Publicación de resultados y reclamaciones en la prueba de valoración de antecedentes. La información sobre la publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes y de las decisiones que resuelven las reclamaciones que tales resultados generen se debe consultar en el anexo del presente acuerdo. Continuación Acuerdo NS, 20. 16 de mayo del 2024 página 18 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo Proceso de Selección No 2618 de 2024. Artículo 21. Irregularidades en el proceso de selección. Por posibles fraudes, por copia o intento de copia, divulgación o sustracción o intento de divulgación o sustracción de materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación o intento de suplantación u otras irregularidades, ocurridas e identificadas antes, durante o después de la aplicación de dichas pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de los respectivos resultados, la CNSC o la universidad o institución de educación superior que se haya contratado para el desarrollo del presente proceso de selección, adelantarán las actuaciones administrativas correspondientes, en los términos del capítulo primero del título 111 de la parte primera del CPA-CA o de la norma que lo modifique o sustituya, de las cuales comunicarán por escrito, en medio físico o en simo, a los interesados para que intervengan en las mismas. El fraude o intento de fraude advertido de manera flagrante conllevará a la anulación de las pruebas escritas o de la prueba de ejecución y a la apertura de la respectiva actuación administrativa de exclusión. El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusión de este proceso de selección en cualquier momento del mismo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. Artículo 22. Modificación de puntajes obtenidos en las pruebas aplicadas en el proceso de selección. En virtud de los preceptos de los literales A y H, del artículo 12 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, la CNSC en cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte, podrá modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este proceso de selección, cuando se compruebe que hubo error. Artículo 23. Publicación de resultados consolidados de las pruebas aplicadas en el proceso de selección. La CNSC publicará en su sitio web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, los resultados definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, conforme a lo previsto en el presente acuerdo. Capítulo B. Listas de elegibles. Artículo 24. Conformación y adopción de listas de elegibles. De conformidad con las disposiciones del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, la CNSC conformará y adoptará, en estricto orden de mérito, las listas de elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de selección, con base en la información de los resultados definitivos registrados en SIMO para cada una de las pruebas aplicadas, debidamente ponderados. En los casos que procedan,
Estas listas también deberán ser utilizadas para proveer las vacantes definitivas de empleos iguales o equivalentes no convocados en el presente proceso de selección en la misma entidad, en los términos de la normativa precitada, del artículo 1 del Decreto 498 de 2020, que modifica el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015 y del Acuerdo No CNESC 0165 de 2020, modificado por el Acuerdo No CNESC 0013 de 2021, o de las normas que los modifiquen o sustituyan. Parágrafo 1. En el proceso de selección en la modalidad de ascenso, los correspondientes elegibles para los empleos ofertados en esta modalidad tienen derecho a ser nombrados solamente en las vacantes ofertadas en el mismo proceso. Parágrafo 2. El concepto de lista general de elegibles para empleo equivalente, del que trata el Acuerdo No CNESC 0165 de 2020 o la norma que lo modifique o sustituya, será aplicable en este proceso de selección, según las disposiciones de esa norma. Continuación Acuerdo N220. 16 de mayo del 2024, página 19 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de Planta de Personal del Ministerio del Trabajo, proceso de selección No 2618 de 2024. Parágrafo 3. Para los empleos con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geográficas o sedes, la escogencia de la vacante a ocupar por cada uno de los elegibles se realizará mediante audiencia pública, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo CNESC No 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo CNESC No 236 de 2020 o del que lo modifique o sustituya. Artículo 25. Publicación de listas de elegibles. A partir de la fecha que disponga la CNESC, se publicarán oficialmente en su sitio web, www.cnsc.gov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, los actos administrativos que conforman y adoptan las listas de elegibles de los empleos ofertados en el presente proceso de selección. Artículo 26. Exclusiones de las listas de elegibles. En los términos del artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los 5 días siguientes a la publicación de una lista de elegibles, la Comisión de Personal del Ministerio del Trabajo podrá solicitar a la CNESC, exclusivamente a través del SIMO en forma motivada, la exclusión de esta lista de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los hechos a los que se refiere el precitado artículo de dicha norma. Las solicitudes de esta clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el presente acuerdo o por órgano diferente a la Comisión de Personal no serán tramitadas. Subrayas fuera de texto original. Recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente indicados, la CNESC iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la que comunicará por escrito al aspirante interesado mediante una alerta en SIMO o al correo electrónico registrado en este aplicativo con su inscripción, para que, si así lo considera, intervenga en la misma. De no encontrarla ajustada a estos requisitos, será archivada la referida actuación administrativa. Igualmente, de conformidad con el artículo 15 de la precitada norma, la exclusión de un aspirante de una lista de elegibles podrá proceder de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas o en la ponderación o sumatoria de estos puntajes.
La exclusión de lista de elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuicio de las acciones de carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar. Artículo 27. Modificaciones de listas de elegibles. La CNESC, de oficio o a petición de parte, mediante acto administrativo debidamente motivado, excluirá de las listas de elegibles a los participantes en este proceso de selección, cuando compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas o en la ponderación o sumatoria de estos puntajes. Estas listas también podrán ser modificadas por la CNESC, de oficio, a petición de parte o como producto de las solicitudes de corrección de resultados o datos y reclamaciones presentadas y resueltas, adicionándolas con una o más personas o reubicándola, cuando compruebe que hubo error, casos para los cuales se expedirá el respectivo acto administrativo modificatorio. También podrá ser modificada por la misma autoridad, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005. Dada la actuación administrativa correspondiente, que se tramitará y decidirá en los términos del Decreto Ley 760 de 2005, y en lo que éste no contemple se aplicará lo dispuesto en el capítulo primero del título 111 de la parte primera del CPACA, se comunicará por correo electrónico o en el enlace SIMO al OS, interesado, para que intervenga, en la misma. Continuación Acuerdo NB 20. 16 de mayo del 2024 página 20 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo. Proceso de selección No 2618 de 2024. Los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las actuaciones de las que tratan los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 760 de 2005, serán comunicados o notificados, según corresponda a través SIMO o mediante correo electrónico. Artículo 28. Firmeza de la posición en una lista de elegibles. La firmeza de la posición de un aspirante en una lista de elegibles se produce cuando no se encuentra inmerso en alguna de las causales o situaciones previstas en los artículos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, de conformidad con las disposiciones del artículo 26 del presente acuerdo. La firmeza de la posición en una lista de elegibles para cada aspirante que la conforma operará de pleno derecho. Parágrafo. Agotado el trámite de la decisión de exclusión de lista de elegibles, la CNESC comunicará a la correspondiente entidad la firmeza de dicha lista, por el medio que esta Comisión Nacional determine. Artículo 29. Firmeza total de una lista de elegibles. La firmeza total de una lista de elegibles se produce cuando la misma tiene plenos efectos jurídicos para quienes la integran. Artículo 30. Desempate en las listas de elegibles. Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la respectiva lista de elegibles, ocuparán la misma posición en condición de empatados. En estos casos, para determinar quién debe ser nombrado en periodo de prueba, la entidad deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden. 1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 2. Con quien ostente derechos en carrera administrativa. 3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de la Ley 1448 de 2011.
4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 403 de 1997. 5. Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o en los centros de conciliación públicos, o como asesores de los conciliadores en equidad, en los términos previstos en el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010. 6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas, en atención al siguiente orden. A. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de competencias funcionales. B. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. O en la de ejecución cuando aplique. C. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias comportamentales. 7. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos los empatados sean varones. 8. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la citación de los interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia documental. Artículo 31. Audiencia pública para la escogencia de vacante de un empleo ofertado con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geográficas o sedes. En firme la respectiva lista de elegibles o la primera o primeras posiciones individuales en forma consecutiva, le corresponde a la entidad programar y realizar la audiencia pública de escogencia de vacante para los empleos ofertados con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geográficas o sedes, de conformidad con las disposiciones establecidas para estos fines en el acuerdo. Continuación Acuerdo NS, 20. 16 de mayo del 2024 página 21 de 21. Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo Proceso de Selección No 2618 de 2024. No CNSC 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo No CNSC 0236 de la misma anualidad, o en las normas que los modifiquen no sustituyan. Artículo 32. Recomposición automática de una lista de elegibles. Es la reorganización de la posición que ocupan los elegibles en una lista de elegibles en firme, como consecuencia de situaciones tales como, no aceptar el nombramiento, no tomar posesión dentro de los términos legales, ser excluido de la lista de elegibles con fundamento en lo señalado en el presente acuerdo, o ser nombrado en el empleo para el cual concursó o en otro de carrera administrativa en virtud al uso de listas de empleos iguales o equivalentes, conforme a lo establecido en el acuerdo. CNSC No 165 de 2020, sin que deba emitirse otro acto administrativo que la modifique. La posesión en un empleo de carácter temporal efectuado con base en una lista de elegibles en firme, no causa el retiro de esta. Artículo 33. Vigencia de las listas de elegibles. De conformidad con las disposiciones del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, por regla general, las listas de elegibles tendrán una vigencia de 2 años, contados a partir de la fecha en que se produzca su firmeza total. Artículo 34. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación en el sitio web de la CNSC, o enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004.
Publíquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D.C., el 16 de mayo del 2024. Mauricio Liévano Bernal. Comisionado Nacional del Servicio Civil. Despacho de Comisionado Mauricio Liévano Bernal. Comisión Nacional del Servicio Civil. IU, R/inversa I. Gloria Inés Ramírez. Ministra. Ministerio del Trabajo. Elaboró, Caro Viviana Herrera Barrera. Contratista. Despacho Comisionado Mauricio Liévano Bernal. Revisó, Lma Ruiz Martínez. Asesora. Despacho Comisionado Mauricio Liévano Bernal. Yeberlin Cardozo Gómez. Profesional. Despacho Comisionado Mauricio Liévano Bernal. Aprobó, Miguel Fernando Ardila Leal. Asesor. Despacho Comisionado Mauricio Liévano Bernal.